Queridos hermanos, buenos días. Hoy, 3 de mayo, se celebra la fiesta de San Felipe y Santiago, apóstoles. En muchos países, incluyendo muchos lugares de Panamá, se celebra la cruz. Solo que la exaltación de la Santa Cruz pasó al mes de septiembre. Pero en muchos países, incluyendo algunos lugares de Panamá, se sigue celebrando el 3 de mayo. Así que nosotros vamos a celebrar hoy esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, lo mismo que Pedro y Andrés, era oriundo de Betsaida y había sido discípulo de Juan el Bautista. Felipe siguió a Jesús como el Mesías anunciado, comunicándole a Natanael su fe. En la última cena le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. El Señor le contestó: Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Santiago el menor, hijo de Alfeo, fue el primero que rigió la iglesia de Jerusalén. Nosotros vamos a continuar escuchando el texto del Evangelio. Recuerde que estamos en esos discursos de despedida de Jesús, en ese capítulo 14 de Juan, donde Jesús nos está mostrando, nos está animando en la esperanza, animando en la fe, en ese confiar siempre en Él, recordándonos que Él estará con nosotros todos los días hasta que se termine este mundo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su gracia, que nos llene con su luz, que abra nuestro entendimiento, que nos dé esa capacidad de profundizar en su palabra y de vivirla a plenitud. Amén. Juan 14, del 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta es realmente importante, como todas, claro. Pero fíjese que celebramos, por ejemplo, Santiago el Menor. Santiago el Menor es el primer responsable de la iglesia de Jerusalén, el primer obispo de Jerusalén. Y fue también martirizado allí mismo en Jerusalén como obispo de Jerusalén. Pero Felipe es uno de los primeros. Según la narración del evangelista Juan, Felipe es uno de esos dos discípulos de Juan el Bautista que estaban con Juan el Bautista cuando vieron venir a Jesús, y Juan dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y ellos dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Y Felipe después va a buscar a Natanael y lleva a Natanael ante Jesús. Inmediatamente se encuentra con Jesús y comienza a evangelizar. ¿La evangelización qué es? A veces creemos que evangelizar es echar unos discursos elevadísimos que nadie entiende, a veces ni el que los está diciendo. No, evangelizar es conducir a la gente hacia Jesús, conducirlos hacia Jesús. Y eso es lo que hace Felipe y lo que hace Santiago, lo que hacen los apóstoles, lo que hacen los discípulos, lo que hace un evangelizador. Es como tomar de la mano a la persona y conducirla ante Jesús. Eso es lo que hace Felipe. Pero fíjese que aquí en este capítulo 14
comenzamos con una respuesta que le da Jesús a Tomás. Tomás le ha dicho: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, pues conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Pero inmediatamente aparece Felipe. Fíjese que esto es en el contexto de la última cena. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le replicó: Felipe, como con ese dejo, ¿no? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Será que tú no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y fíjese que Jesús ahí se remite a las obras. Si no crees en mis palabras, por lo menos cree en las obras. Tú has visto las obras que yo realizo. Y las obras que yo realizo son las obras que me ha encomendado realizar el Padre. Y es muy interesante este diálogo que se da aquí en el contexto de la última cena, porque Jesús insiste una vez más en que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Recordará usted que ayer Jesús nos invitaba a permanecer en Él y hablaba en esa doble dirección: el que permanezca en mí y yo en Él. O sea que Jesús quiere entablar con nosotros una íntima relación, así como la que Él tiene establecida con el Padre Celestial. El Padre está en el Hijo está en el Padre, que el Hijo habite en ti y que tú habites en el Hijo. En Jesús, por supuesto. Querido hermano, ora, no te canses de orar. Y entra en ese misterio del amor de Dios, déjate llenar por el Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.